¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Debutados en Europa. Por fin regresa a los partidos oficiales de las primeras 5 grandes ligas y el día de hoy toca de la Community Shield. Vamos a hacer un análisis del partido más importante de este fin de semana, que es un derbi entre el Manchester City y el Manchester United. A ver quién queda con el campeonato. Lo primero que hay que hablar es que los dos equipos llegan con varias bajas. Algunas son por lesión, como las del Manchester United, y otras son porque terminaron la Eurocopa en las fases finales y no han regresado todavía a sus equipos. Es este caso en el City. Rodri, Foden y Kyle Walker no han regresado todavía, y el Manchester United tiene lesionado a Lenny Yoro y a Højlund como centro delantero. Entonces es que tiene algunas variantes ahí en las alineaciones, como también lo hizo la temporada pasada, y vamos a ver cómo fueron las alineaciones. La primera es la del City. Lo más importante es que Kevin De Bruyne, Savinho y Bernardo Silva fueron relegados a la banca. Optó por tener a 4 canteranos ahí en el medio campo y uno de lateral derecho. Lo hicieron bastante bien, junto a Kovacic, que también estaba ahí en el medio campo y ocupó la posición de Rodri. En la defensa él prácticamente tenía la titular, solamente hacía falta Kyle Walker de lateral derecho, y el Manchester United, como lo hizo la temporada pasada, no utilizó centro delantero y ponía ahí a Bruno Fernández, y en esta ocasión puso a Mason Mount como dos medias puntas, que alguno de los dos se terminaba por quedar como centro delantero y el otro retrasarse. Por las bandas estaba Diallo y Rashford. Había muchas opciones para el Manchester United. Tenía a Anthony, Jadon Sancho y Garnacho, y termina por usar a Diallo por la derecha. También en la defensa, como tenía la baja de Lenny Yoro, opta por poner a Lisandro Martínez de lateral izquierdo y usar a Evans y a Maguire de centrales. Por la derecha estaba Dalot como siempre. El primer tiempo fue dominado por el Manchester City. A pesar de que tenía varios jóvenes, la mayoría eran mediocampistas. Solamente Rico Lewis era el lateral derecho, que cuando el equipo atacaba se unía como mediocentro junto a Kovacic, pero este tiene mucha más profundidad. Hace la función que venía haciendo Zinchenko hace 2 temporadas. Antes de ser vendido al Arsenal, Guardiola lo utilizaba de la misma manera, pero él era el lateral izquierdo y se incorporaba junto a Rodri y tenía un poco más de juego. En este caso Rico Lewis hace lo mismo, se incorpora al medio campo, pero tiene muchas más variantes que lo que tenía Zinchenko. Es más dinámico, se muestra un poquito más, es más rápido y sobre todo que llega mucho a línea de fondo, casi como un extremo, pero más incorporado entre el extremo y Haaland. Tiene muchas oportunidades en esa posición, entonces vamos a ver qué tanta competencia le genera a Walker, porque Walker no tiene esas características. Walker es más de llegar por la banda y tirar un centro que lo que hace Rico Lewis. Es una opción que ha manejado desde la temporada pasada Guardiola, pero lo usaba con menos frecuencia. En el primer tiempo, Diallo tuvo una oportunidad muy clara a pesar del dominio del Manchester City, o en una pared con Casemiro, que es muy buena. Tiene un pase para Mason Mount, muy de frente, y Mason Mount nada más tenía que empujarla, pero termina por fallar ese pase y no se concreta la oportunidad. También Rashford tiene una oportunidad en el primer tiempo y no la concreta. Era un mano a mano en el que estaba solo, pero hace un mal tiro y termina muy de lado. Aquí lo más importante para los del Manchester United o para Ten Hag es darse cuenta de que cuando Bruno Fernández se posicionaba en la posición que ha jugado durante toda su vida, creaba muchas oportunidades. Mason Mount quedaba como centro delantero, que no lo es, y cuando Bruno Fernández se acercaba por el balón es que el equipo empezaba a fluir en ataque. Entonces yo creo que necesitaría cambiar un poco la formación y empezar a utilizar un centro delantero. Aunque no tenga a Højlund, puede meter al fichaje que acaban de hacer a Zirkzee. Entonces vamos a ver si lo utiliza de buena manera y qué tanto rendimiento les da este jugador, a la espera de que regrese Højlund y cualquiera de los dos pueda ser titular y puedan avanzar un poco más el equipo. A pesar de ser un equipo con bastante menos figuras que sus competidores por la Premier League, es un equipo muy interesante, y sobre todo lo de Bruno Fernández el día de hoy fue muy importante. El mejor jugador del equipo del Manchester United y del partido, porque era el que creaba las oportunidades y hacía que jugara el Manchester United a la contra con esos pases a profundidad, y así es como cae el gol.
Yo creo que otra de las cosas importantes es que Ten Hag se dé cuenta de que lo de Lisandro Martínez, empezar a meterlo como medio centro al sacar la jugada, no les estaba funcionando. Muchas veces lo utilizaba ahí al lado de Casemiro para tener otra oportunidad, pero la verdad es que no se veían muy trabajados y no les estaba funcionando. Después de eso, Lisandro Martínez, cuando tiene 2 errores consecutivos y casi les meten gol, Ten Hag lo sigue utilizando de la misma manera. Pero yo creo que es importante ya sea encontrar otro jugador que pueda utilizar esa posición y meter a Lisandro Martínez de central, o definitivamente no hacerlo, porque la verdad es que no les estaba funcionando, al menos ahora contra el Manchester City. Y ya en el segundo tiempo, Bruno Fernández se adueña completamente del balón, se seguía retrasando y dejando a Mount como centro delantero y termina por hacer un golazo, nada más que es fuera de lugar y se lo anulan. Pero era el que estaba creando todas las oportunidades de peligro para el Manchester United. Cuando al Manchester City le empiezan a urgir los cambios porque el Manchester United era superior en el juego, los de Ten Hag deciden hacer 4 cambios. La verdad es que durante esos minutos yo creo que pierden la dinámica del juego que venían teniendo porque eran muy superiores. Rashford nuevamente tiene otra oportunidad, ahora mucho más clara de la que ya había tenido. Como ya lo había comentado, Bruno Fernández otra vez es el que da un pase a Garnacho y Garnacho se la filtra a Rashford, queda completamente solo con todo el tiempo del mundo para poder definir y termina dando en el poste y saliendo. Vamos a ver si Rashford es un jugador que recupera su nivel o tiene el nivel que tuvo la temporada pasada. La temporada pasada bajó bastante su nivel y termina por no ir ni siquiera a la Eurocopa. Entonces vamos a ver si en esta temporada recupera su nivel o nuevamente termina por tener un muy bajo rendimiento, y yo creo que va a llegar el punto en el que tenga que ser cambiado. Por ahora Ten Hag lo considera un titular y durante la temporada pasada también lo mantuvo de titular, pero yo creo que esta temporada si sigue con ese nivel no va a ser suficiente para que pueda aguantarlo durante toda la temporada. Después de que Rashford tuvo su oportunidad, ahora Garnacho tuvo la suya, con un pase de parte externa de Bruno Fernández a línea de fondo. Empieza a enfrentar a los defensas y se va centralizando. En lugar de ir a línea de fondo para tirar un centro, se centraliza cada vez más y casi a la altura del punto penal hace el disparo. Lo hace cruzado y para Ederson prácticamente era imposible detenerlo. Es una gran jugada de Garnacho que puede ser que se empiece a afianzar en esa posición. Si sigue con lo mismo de la temporada pasada y ahora esta temporada se termina afianzando con goles, asistencias y desequilibrio, va a ser indiscutible, porque los otros jugadores que tiene ahí, la verdad es que son una incógnita. Tanto Rashford, Sancho, Pelistri y Anthony, ninguno de los 4 tiene la titular asegurada, y yo creo que Garnacho es el que tiene más posibilidades de seguir ahí. Y ahora los de Guardiola era quien tenía la obligación de ir al frente. Meten a Bernardo Silva, que prácticamente en la conducción del juego no cambia nada, porque está haciendo lo mismo que el canterano. No hacía nada destacado, ni siquiera se acercaba un poco más por el balón, prácticamente era lo mismo. Hasta que llega una jugada individual, le dan un pase a Oscar Bob, cuando hace la recepción adelanta el balón y se termina por liberar del defensa y hace un buen centro. Prácticamente le queda solo a Bernardo Silva, el portero estaba muy cerca del centro y no alcanza a llegar, y el medio que estaba cubriendo a Bernardo Silva no tiene esas condiciones o esos argumentos defensivos que si hubiera estado un lateral yo creo que pudo haber hecho una mejor competencia. Entonces es ahí como cae el gol. Y ya por último meten a Kevin De Bruyne prácticamente en el 89, pues la verdad es que no pudo hacer nada. A pesar de que intentó asociarse un poco, pero no tuvo minutos para poder hacer algo. Otro aspecto a destacar es que Haaland no tuvo ninguna oportunidad durante todo el partido. El equipo no le pudo hacer llegar ni siquiera un balón en que tuviera mínima oportunidad en que pudiera rematar. Vamos a ver cómo va transcurriendo la temporada y qué tantas oportunidades se le empiezan a generar a Haaland. La verdad es que el día de hoy el Manchester City yo creo que se vio superado un poco por los del Manchester United.
la plantilla del Manchester City es muy superior a los del United. A pesar de las bajas, yo creo que deberían de ser superiores. Y en la banca yo creo que tuvo que haber tenido más minutos los jugadores importantes. Tanto Savinho como Kevin De Bruyne y como Bernardo Silva debieron de darles un poco más de minutos y no arriesgarse a poder perderlo en los penales, porque la verdad es que estuvieron muy cerca hasta la falla de Jadon Sancho y ya se alargó mucho los penales hasta que Johnny Evans falló el último penal. Yo creo que hay muchas cosas que analizar dentro de los dos equipos. Lo primero es que el Manchester United no le importa prescindir de un centro delantero como la temporada pasada, con tal de que el equipo sea equilibrado y defensivamente no sea superado. Ya después con el transcurso del partido puede ser que cambie, pero a Ten Hag no le importa tener que eliminar un centro delantero y meter ahí a Bruno Fernández para compensar el juego, sabiendo que su plantilla es inferior a la del equipo rival. Y ya por último los de Guardiola, me parece que se confían mucho en que estos jugadores pueden sacar el resultado. La verdad es que mete muy tarde a los cambios. Yo creo que lo pudo haber hecho bastante antes para asegurar el partido. No sé si la temporada lo vaya a utilizar de la misma manera, sobre todo porque Rodri ni siquiera fue a la banca, ni Walker ni Foden. Entonces vamos a ver en el primer partido cómo es que utiliza sus piezas y vamos a ver cómo las va incorporando, porque las últimas 2 temporadas ya fue segundo durante mucha parte del tiempo y se confió en que los jugadores le iban a resolver todo. Vamos a ver si esta temporada intenta resolverlo desde el principio o si sigue jugando de la misma manera, intentando que al final de temporada puedan solucionarlo nuevamente. La verdad es que a mí me parece muy arriesgado, porque el Arsenal se está reforzando yo creo que bastante bien y vamos a ver si logra mantener el ritmo o si logra aumentarlo todavía. Yo creo que a los de Guardiola se le puede empezar a complicar, sobre todo por los jugadores que le hacen falta. Bueno, pues con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios si creen que el Manchester City fue justo vencedor o si el Manchester United merecía un poco más. También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy como Debutados en Europa, en Facebook, en TikTok y en Instagram. Nos vemos en el siguiente video.